el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos por cómo viven los niños en el Sename. Hay cifras que 8 de cada 10 niños reportó ser castigado por personal en los últimos 12 meses. La mitad de los niños afirma haber experimentado maltrato psicológico. 23 casos de abuso sexual, en su mayoría cometidos por otro menor, pero hay un porcentaje, es bajo, un 6,8, pero cometidos por personas que trabajan en esos centros. Son cifras lapidarias, pero lamentablemente, y en este momento estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, son cifras que nos llaman la atención, que nos dan una profunda tristeza, pero que lamentablemente siento que ya nos sorprenden, que básicamente nos están diciendo lo mismo que veníamos escuchando hace un par de años. Marcelo, yo no sé si comparte ese análisis. Sí, Ignacio, sí, Carla. La verdad es que yo creo que lo primero que hay que notar acá es que el trabajo de campo se detuvo en abril. Y han pasado 8 meses hasta que conocemos este informe. Ha pasado una elección presidencial, ha pasado un proceso de sensibilización que habría sido clave haber contado con este material antes. Ahora, es cierto, no aporta algo muy distinto de lo que ya conocíamos, pero le pone métrica, y una métrica terrible. O sea, que cerca de un 7% de niños haya sufrido abuso sexual y que todavía alrededor de un 70% estén conviviendo con el abusador, es tremendo. Entonces hay un proceso de victimización y de revictimización, de grave vulneración que el mismo Estado está manteniendo a través de un sistema de protección. Entonces el primer elemento que aquí hay que considerar es el tiempo. ¿Se podría haber hecho algo durante estos 7 o 8 meses? Por supuesto que sí. El segundo elemento es centrarse en aquellas cosas que no contiene el informe, porque evidente, uno valora que estas estadísticas estén y que se pueda tener una visión bastante global de lo que significa la red de protección, que se suma a los otros informes que ha hecho la Corte de Apelaciones, etcétera. Yo creo que es tremendamente valioso, pero hay elementos de omisión que no son menores, como por ejemplo el poder llevar un seguimiento de si el gobierno, si todas las partes que han estado involucradas en este proceso, en esta crisis que se ha ido develando desde abril del año 2016, que si es que realmente hemos tenido básicamente avances en este periodo de tiempo. Y eso no está en el informe. No está en el informe si se han cumplido aquellos protocolos que en otros informes decía que se debían haber cumplido. No está en el informe si efectivamente los elementos que están consignados desde el Estado, que se iban a trabajar a través de, por ejemplo, el Plan Protege, realmente se cumplieron. Entonces, esa es una omisión importante que tiene. Un segundo elemento que tiene ya que ver con la población muestral de este grupo es que no hace ningún alcance respecto de los 50 centros coayudantes del Sename, que no reciben financiamiento de Sename, pero que sin embargo están trabajando con la misma población vulnerable y sujeto a los mismos problemas de vulneración de derechos. Y son 50 centros. Entonces, creo de que cuando hablamos de proteger a nuestros niños más vulnerados, no podemos hacer distinciones de decir, mira, solo los que están en esta red y no los que están en esta otra. ¿Tú sientes que se está haciendo esa distinción? Se está haciendo, porque evidentemente no hay un muestreo que esté centrado también en esos hogares. Yo creo que con lo valioso que es este informe, que sí perdió mucho al no haber aprovechado la oportunidad de durante estos 7 o 8 meses haber trabajado en torno a eso. En segundo lugar, que no muestra el seguimiento de los distintos informes que han habido en la materia y si es que efectivamente se ha hecho una reflexión y un cambio respecto de aquellas causales que se siguen repitiendo. Y un tercer elemento, esto de tener una mirada parcial, donde no se incorpora a este segmento tan importante como es la red de centros coayudantes. Y tampoco tenemos una relación respecto de cuántas denuncias se hicieron al Ministerio Público, cuántas faltas administrativas se manifestaron al Sename, en qué consistió todo esto, cuántos sumarios están iniciados, si los tribunales aceptaron o rechazaron la denuncia. Todos esos elementos deberían haber estado contenidos también en este informe. Entonces, entendiendo que es valorable tener una radiografía, esa radiografía no puede ser parcial, tiene que ser completa, tiene que además tener un análisis de seguimiento, tiene que además ser capaz de decir qué acciones concretas se tomaron ante la evidencia inminente del delito.
y cómo se reaccionó por parte de toda la institucionalidad en torno a ese hallazgo. ¿Y por qué te lo digo? Porque el gran problema que tiene Sename es la inacción, es que la pasividad con que actúa todo el intersector en torno a lo que sucede en Sename. Cómo salud no se pone las pilas para poner salud mental. O sea, sí es muy grave que cerca de un 70% de los niños manifiesten síntomas depresivos. Cuadros depresivos, sí. Y no tenemos psiquiatras, no tenemos psicólogos, no tenemos gente que se haga cargo en los sistemas de protección. No tenemos el cumplimiento de las salas polivalentes que alguna vez se mencionaron, que se iban a estar trabajando. No tenemos siquiera la posibilidad de que esos niños que están en grave crisis mental, de salud mental aguda, tengan prioridad en el sistema de salud. Tienen la misma prioridad que cualquiera en la lista de espera. Y todos sabemos que la lista de espera es eterna. Y ellos están sufriendo hoy día una condición de riesgo físico y mental que puede ser una condición de vida o muerte. Se llama la atención porque es un estudio que se realizó durante el verano y que, claro, usted decía, pasaron 8 meses que no se tomó ninguna determinación, pero es un estudio que viene después de meses del escándalo del Sename, que cambió la persona que estaba a cargo y aún así seguían los mismos, tal vez, vicios del sistema. Se ha abordado mal, a su juicio, y lo vemos entendiendo que incluso el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos es removido y a cargo está una persona que ya estaba vinculada con el Sename. A ver, yo creo que es tremendamente grave la situación que ha pasado en el INH, por distintas razones, porque evidentemente el que una persona asuma la responsabilidad habiendo sido parte de un sistema, es cierto, la Corporación Opción no tiene residencia, pero es parte del sistema integral de Sename, que parte, por ejemplo, con la ejecución de diagnósticos. Si es muy grave que el año 2015 el Ministerio de Justicia, habiendo auditado los diagnósticos, haya pesquisado que alrededor de un 16% de los diagnósticos no tenía ninguna causal para que esos niños estuvieran en la residencia. Es decir, los niños estaban en una residencia por condición de pobreza, por cualquier otra condición que perfectamente el Ministerio de Desarrollo Social, el municipio, distintos actores podrían haber resuelto. Pero los privaron del derecho a vivir en familia sin ninguna causa, con todo lo que significa la gravedad de estar en ese sistema de protección que no protege. Entonces, ¿hay vicios? Por supuesto que hay vicios. Hay situaciones que han persistido en el tiempo, pero por supuesto, si el 50% está normalizando la violencia, si nosotros vemos que los niños, el 20% sufre rezago escolar, pero ¿para qué están los programas de integración al sistema escolar que se deberían estar operando en el Sename precisamente con ese tipo de población? Hay prestaciones que están garantizadas por parte de educación, hay prestaciones que están garantizadas por parte de salud que no se ejecutan, que no se efectúan, y esa es la evidencia más brutal, que es la que estamos observando hoy día en estas tasas que se vuelven a repetir. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que hoy día estamos diseñando un sistema de protección que es tan malo como el que actualmente tenemos. El proyecto del sistema de protección incluso es capaz de hacerlo peor cuando separa, por ejemplo, los elementos preventivos. Cuando no es explícito, por ejemplo, cuando se tiene que trabajar con la familia, cuando lo central es trabajar con la familia, cuando no impulsa los procesos de reunificación familiar. 7 de cada 10 niños pueden tener un adulto responsable que se haga cargo. Pero ¿qué es lo que hace el Estado? Claudica y considera a la familia un factor de riesgo y no trabaja con ella. Y le restringe el derecho a vivir en familia. Y en consecuencia, si uno trabaja con esa familia, puede lograr que esos niños estén mucho mejor, reparen el vínculo y puedan vivir en un entorno donde tengan un desarrollo positivo. Por eso me llama la atención, porque claro, uno analiza la situación y entiende que hay medidas que tienen que adoptarse, que es para el largo plazo, para que finalmente el Sename pueda operar y trabajar bien. Pero me llama la atención lo que ocurre en lo inmediato. Estos niños, ustedes en la Fundación lo tienen súper claro, tienen contacto directo porque buscan ayudar a estos niños en situación de calle, algunos explotados sexualmente. Sí. Pero la misma ley de la calle es la que se encuentran al interior del Sename. O sea, quienes tienen que cuidar, fiscalizar, orientar, cuidarlo, no están cumpliendo esa labor y la misma ley de la calle se está repitiendo dentro. Los niños acusan abusos
sexuales de sus pares, violencia física de sus pares. Estar afuera o estar adentro, en esos, salvo a lo mejor el catre de campaña que puede marcar la diferencia entre estar adentro y estar afuera. No hay ninguna un respaldo que nos diga si ellos sí están teniendo una vigilancia que es la que corresponde. Y eso yo me imagino que tiene que ser una medida inmediata, porque es lo que están acusando. Y tú cuando me hablas, por ejemplo, de los problemas de estos niños que están presentando un cuadro depresivo, responde precisamente a todos esos abusos, algunos sexuales y otras agresiones físicas, como te las comentaba. ¿Sabes lo que pasa, Ignacio? Es que acá hay algo muy claro. Cuando un niño llega a un centro de protección de Sename, se le aleja de su familia. No hay un esfuerzo del proceso de integración. Ustedes lo vieron en el informe, se hacía mención a que incluso sus pertenencias, las que venían de su historia familiar, desaparecían. En muchos de ellos ni siquiera tenían un recuerdo porque no dejaban acceder tampoco a cartas, a cosas que formaran su historia, su identidad. Entonces, alejas el único bastión de protección real, con el cual, por supuesto, con muchas deficiencias, con muchos problemas, con problemas de habilidades parentales, pero si tú trabajas con esa familia, tú levantas una herramienta de protección. Y el segundo elemento carente del sistema es que los niños no tienen representación jurídica, no tienen defensa jurídica. Fíjate que en el informe dice que el 95% está habilitado para hablar con un juez, pero solo 1 de cada 3 niños tienen acceso al juez. ¿Y por qué pasa eso? Cuando tú ves los mecanismos de representación jurídica, solo un 25% de los niños que están en el sistema de protección pueden acceder a los curadores ad litem. Curadores ad litem que trabajan para el Estado. Entonces, los curadores ad litem, cuando el Estado vulnera los derechos de un niño, no van contra el Estado. El Estado no demanda al Estado. Lo que le pasó a Daniela, ¿se acuerdan? La niña del trasplante. Si el Sename hubiese demandado al Ministerio de Salud, si hubiera recurrido de amparo, la situación de Daniela habría sido distinta. Entonces, tenemos un sistema de representación jurídica que no es independiente, que no es autónomo y que en consecuencia no puede demandar al principal vulnerador de derechos de los niños, que es el Estado. ¿A dónde tenemos que avanzar? A que todos los niños tengan representación jurídica. La figura del defensor del niño es una figura que no tiene potestad, que no tiene alcance si es que no tiene representación jurídica. Y el proyecto que se tramitó en el Congreso establecía explícitamente que no iba a tener representación jurídica para todos los niños, sino para casos especiales. Entonces, nuevamente estamos iterando sobre los mismos errores. Sin representación jurídica, los niños en residencia no tienen ningún elemento protector, porque ya los han aislado de sus familias. Entonces, el representante jurídico, ¿qué hace? Puede velar porque la residencia cumpla sus derechos y vele por el cuidado de esos niños, no cometa más vulneraciones y además puede hacer que sea posible vincular a la familia con esa residencia. Y por eso es que es tan importante contar con una representación jurídica independiente. ¿Qué es lo que ha pasado? La Subsecretaría de Justicia inició un piloto que se supone que a esta altura debería estar atendiendo a 1.039 niños. Y no ha sido así. O sea, tiene una escasa representación jurídica y además también tiene el vicio de la independencia, que finalmente es una ampliación de lo que hoy día existe, nada más que eso. Entonces, tenemos que crear una nueva institucionalidad. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. Lamentablemente, la institucionalidad que se está generando a partir del sistema de protección, a partir del defensor del niño, no da las herramientas para garantizar la exigibilidad de aquellos servicios y derechos que deben tener los niños. Y vuelve a cometer los mismos errores que hemos cometido con el Sename, que es un sistema psicosocial, pero que depende de todos los ministerios de salud, de educación, de vivienda, de desarrollo social, para cumplir su misión. Y mientras eso no esté, esto es letra muerta y esto es desprotección, no es protección. Sí, Marcelo, nos llama la atención porque en el fondo son cosas de repente muy obvias que venimos escuchando ya hace varios años atrás con informes de derechos humanos, de varias instituciones que han visibilizado la problemática del Sename y que se ha visibilizado con casos dramáticos. Entonces, ¿qué falta? O sea, ¿hay problema de gestión? ¿Hay problema económico? ¿Se tiene que borrar todo lo que ha hecho el Sename y volver a instalar una nueva institución? ¿Cuánto podría demorar eso? Carla, lo primero que hay que desmitificar es que esto no es un tema económico,
no es un tema de recursos. El Estado bota recursos todos los años y lo manifiesta, basta que tú mires la página de la DIPRES. Solamente en el muestreo, que es mínimo, de todos los programas sociales, se votan año a año 600 millones de dólares en promedio en programas que no tienen ningún resultado efectivo. Entonces, cuando el Estado esté trabajando con programas que tengan evidencia, que tengan resultados, bien. Pero si está trabajando con programas que no resultan, la lógica es decir, saquemos esos programas e invirtamos bien los recursos en infancia, fortalezcamos la prevención y hagámoslo con programas que estén basados en la evidencia. No lleguemos no lleguemos tarde cuando los niños ya han sido vulnerados en sus derechos. Lleguemos antes, estemos en los territorios, tengamos políticas locales. Por eso que el sistema de protección sin políticas locales, sin fomentar las redes de infancia a nivel local, sin fomentar la prevención, lo único que hace es dejar sin protección a los niños donde realmente suceden las cosas. Entonces, a lo que voy es que no es un tema de recursos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es un tema de exigibilidad. Si nosotros somos capaces de crear una institucionalidad que haga exigible la pega a salud, a vivienda, a educación, a desarrollo social, eso debería haber sido el proyecto de ley del sistema de garantías de derechos. Nos fuimos a crear un sistema de ley que lo que pretende ser una copia de la Convención de los Derechos del Niño y nos fuimos a lo medular que debía tener ese proyecto, que es el mecanismo de exigibilidad, el poder decirle al Estado, señor, los niños son prioridad. Y ahí es donde nuestros legisladores tienen que enfocarse, cómo hacemos exigible que la capacidad del Estado se ponga al servicio del sistema de protección y los niños sean prioritarios. En Chile, lamentablemente, la infancia no es prioritaria. Hay más de 1 millón de niños que viven en exclusión social, que no tienen prioridad en salud, que no tienen prioridad en vivienda, que no tienen prioridad. Y ahí es donde el Estado tiene que invertir en el largo plazo. Por eso que te digo, acá se requiere voluntad política, se requiere liderazgo, se requiere tener la convicción de que aquí se puede hacer gestión y no hipotecar el futuro de nuestros niños solamente en una estrategia legislativa, en ir sacando proyectos que tienen que ser revisados profundamente porque no van a cumplir el objetivo que queremos, que es que protejan a la infancia. Marcelo, comentabas que este trabajo, si podemos llamar el trabajo de campo, terminó hace un par de meses ya, ¿no? 7 meses. 7 meses. Durante esos 7 meses tuvimos una elección presidencial, sí. El tema estuvo en alguna de las agendas de los presidenciales, por lo menos en algunos de los programas. El tema del Sename siempre estuvo en la palestra, más allá de lo que se haya avanzado o no. Bueno, al menos copó titulares y generó algunas, por último, algunas comisiones investigadoras que estuvieran analizando este tema. Con lo que ha ocurrido en esos 7 meses, ¿dónde se terminó este trabajo? Con lo que esperamos el próximo y con las medidas que se han adoptado, a tu juicio, si el próximo año volvemos a ver un informe de este tipo, ¿vamos a encontrar las mismas y lamentables cifras o podríamos ver alguna mejora, al menos en algún ámbito que me imagino son los prioritarios en este momento para solucionar una situación tan conflictiva como esta? Ignacio, los cambios en este tema no son de un año para otro, pero sí hay medidas que son urgentes. Nosotros, la Fundación San Carlos de Maipo, propuso 5 medidas ya hace varios meses, cuando incluso estaban las candidaturas, para poder impulsar 5 medidas de carácter administrativa que pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, tú sabes que en la Ley Penal Adolescente tú tienes un estatuto de los centros de encierro, o sea, de los centros cerrados y los centros cerrados. En el sistema de protección no lo tienes. Y cuando hablamos de un estatuto que norma el sistema de protección, o sea, el sistema de reinserción de jóvenes, estamos hablando de un estatuto que garantiza, por ejemplo, el derecho a visita. Y que dice, bueno, los días sábados de tal hora a tal hora te puedes visitar tus parientes. ¿Qué pasa en el sistema de protección? Y lo decía el informe del INH. En el sistema de protección no es así. Las residencias dan los horarios cuando les corresponde, cuando les conviene, cuando ven que están las cargas administrativas adecuadas. ¿Y eso qué significa? Significa que a una mamá, jefa de hogar, que está recién en un empleo regularmente, etcétera, le dice el tribunal, mire, usted tiene que ir a visitar a su hijo. Pero la residencia le dice, mire, las visitas son el día miércoles de 9 a 10 y media de la mañana. ¿Qué crees tú que le pasa a esa señora con su empleador? Que va y le dice, ¿sabe que yo tengo que ausentarme todos los días miércoles de 9 para poder cumplir con el tribunal porque yo tengo que ir a ver a mi hijo?
Entonces no va a ser fácil que ella pueda seguir manteniendo un empleo de esa naturaleza si no le dan las facilidades. Entonces, si no tiene el empleo, el tribunal va a decir, pero mire, usted es inhábil porque no tiene con qué mantener. Entonces, caemos en una iterancia de cuestiones que finalmente no facilitan la reunificación familiar. Contar con un estatuto, por ejemplo, que legisle sobre eso, que diga, ¿sabes qué? Los horarios convenidos van a tener que facilitar el reencuentro con la familia y eso significa que si tiene que estar el fin de semana, va a tener que ser el fin de semana. Que regule, por ejemplo, el derecho a la memoria. Nosotros, la Fundación San Carlos de Maipo, desde el 2011, que viene implementando con los centros que trabajan con Casa del Cerro, el libro de vida, que es un libro que permite ir anotando cosas tan importantes como cuando empezaste a caminar, cuando lloraste la primera vez, cuando se te cayó un diente, cuando fuiste creciendo, cuando todas esas historias que como papá y como mamá ustedes la escriben de sus hijos. Pero cuando llega un niño a un hogar y no hay nadie que registre eso, cuando ese niño se va de ese hogar, se va sin memoria, se va sin recuerdo. Entonces, que sepa que hubo una educadora de trato directo que se preocupó de él cuando tuvo el primer problema. Aunque hayan habido 20 educadoras de trato directo en ese tiempo, pero que sepa que alguien se preocupó. Un segundo elemento también es trabajar con el segmento de la educadora de trato directo, que principalmente, como dice el informe, son mujeres. Mujeres muy mal remuneradas, mujeres que no reciben capacitación, que no reciben entrenamiento, que no reciben supervisión y que son claves, son la piedra angular del sistema de protección. Son ellas las que crean el vínculo con los niños. Son ellas las que son fundamentales para el bienestar del niño. Si nosotros vemos a ese grupo de personas, trabajamos con ellas, las apoyamos, mejoramos sus condiciones de remuneración, mejoramos sus condiciones de capacitación, son ellas las que de alguna forma van a ir también mejorando el bienestar del niño. Y ellos han estado ausentes de todas estas discusiones. O sea, este grupo de personas que realmente se sacan la mugre dentro de las residencias y que también a veces cometen errores súper serios porque no tienen la capacitación ni tampoco tienen la supervisión. Son precisamente aquellos donde podemos hacer un cambio. Entonces, regula, crea un estatuto para el sistema de protección, trabaja con la educadora de trato directo, separa o genera ambientes que faciliten la reunificación familiar, implementa programas de reunificación familiar. Con esas 3 medidas generamos un cambio brutal. Y ese cambio brutal puede marcar la diferencia. Si nosotros logramos que esos niños se vuelvan a reencontrar con las familias con vínculos positivos a través de programas que tengan evidencia de resultados, si hacemos que las cuidadoras, que aquellas que están más cercanas, desarrollen un vínculo afectivo y generen un mejor bienestar para el niño, y si nos preocupamos de que todos estos espacios sean regulados, se respeten los derechos a través de un estatuto, son 3 medidas fundamentales que le van a cambiar la cara al sistema de protección. Pero eso que se podría haber hecho hace 7 meses, eso que se podría haber hecho hace un par de años, cuando ya conocíamos esta crisis, no se ha hecho. Y eso es lo que tenemos que hacer, con urgencia, con sentido de urgencia, y dejar de hipotecar el futuro de nuestros niños a lo que decían en el Congreso, a los proyectos de ley, a la institucionalidad de infancia, porque mientras hacemos eso, nos estamos olvidando de la crisis que hoy día se vive y que tiene en peligro de vida o muerte a miles de niños en el sistema de protección. Claramente es lo que se necesita. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, te queremos agradecer. Primero porque tiene una mirada crítica, pero también propositiva, y eso también es muy importante en un tema que requiere una urgencia inmediata, ¿no? Sí, tiempo valioso para los niños de nuestro país. Muchas gracias por Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Ignacio.